Este tema es súper interesante, a mí me pareció buenísimo como antecedente para que uno trabaje en su cabeza lo que después conversamos como antisemitismo hoy. Y les cuento de nuevo, por si alguno lo vino las otras veces, Silvia Rubufana, profesora de Historia, graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y profesora de Hebreo y Estudios Judaicos, graduada del Seminario Rabínico Latinoamericano. Desempeña tareas de investigación en el Instituto de Historia Antigua, Media y Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es autora de varias publicaciones y presentaciones en congresos sobre la especialidad Historia Judía Española. Y la verdad que le agradecemos mucho que venga a su programa. Bueno, vamos a empezar. Entonces hoy voy a hablar sobre el antijudaísmo cristiano medieval y moderno español. El antijudaísmo cristiano fue sobre todo teológico, es decir, que tuvo una raíz religiosa, y en este tipo de antijudaísmo religioso consistió el antijudaísmo tradicional. Es decir, que el antijudaísmo tradicional era de un tipo religioso, no tanto político o económico, social, sino que a nivel ideológico, de argumento, era religioso. Este antijudaísmo religioso cristiano tradicional no pretendía lograr el genocidio como Hitler, ya que no era su objetivo destruir a los judíos en tanto personas reales, en tanto población, en términos de población, sino que lo que pretendía era extirpar el judaísmo como religión, como cultura, como ideología. Es por eso que decimos que el antijudaísmo cristiano tradicional no se proponía el genocidio como Hitler, sino que el etnocidio, es decir, la destrucción no de un pueblo, no de las personas, sino que de la religión, de la cultura, de la ideología. Quienes van a proponerse como finalidad destruir a los judíos como en cámaras reglas, como personas reales, fueron los pregoneros del antisemitismo racial moderno recién del siglo XIX. Pero no bueno, vos decís que no eran como Hitler, pero España fue una masacre en la de 1492. ¿Cómo se llama? La Inquisición perseguía a los técnicamente perseguía a los conversos de origen judío, es decir, a los cristianos que preservaban en su seno la fe judaica y las prácticas judaicas, pero que no entraban en la categoría de judíos propiamente dichos, ya que la Inquisición solamente dependía de la Iglesia, era un órgano de la Iglesia, y solamente tenía competencia en perseguir cristianos. Podían ser de origen protestante o de origen judío que preservaban en secreto la fe judaica, pero que ya estaban bautizados, que ya eran cristianos. También persiguieron moriscos, es decir, cristianos de origen musulmán, pero una vez ya bautizados. El cristianismo se distinguió por no obedecer la halajá. La halajá es la legislación judía y los cristianos no observaban a la ley que ellos denominaban antigua, es la ley mosaica, la ley de Moisés. Los 603, ellos no observaban los 613 preceptos de la legislación hebrea bíblica. Y ellos consideraban a los judíos como esclavos espirituales en la medida en que los judíos sí
y eran obedientes y observantes de la ley que ellos consideraban antigua. Y en cambio los cristianos se presentaban a sí mismos como una liberación. Ellos presentaban al cristianismo como una liberación del yugo, de la observancia de la ley judaica que mantenían los hebreos. En el siglo I, Pablo, el apóstol, el discípulo de Jesús, que propagó este nuevo mensaje en el Imperio Romano, estableció un par de opuestos. Y para el historiador Nierenberg, este par de opuestos marcó una impronta en el sentido de que estableció un patrón de antijudaísmo cristiano español que después se va a ver a todo lo largo de la Edad Media y Edad Moderna española. Pablo marcó, según Nierenberg, un par de opuestos entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo era el judío y el hombre nuevo era el hombre que había atravesado el sacramento del bautismo para regenerarse. Pablo establece el contrapunto, la antítesis entre el caparazón externo y el significado interno de la ley judaica. Y él pregona que había que descartar el caparazón externo de la ley judaica y había que quedarse exclusivamente con su significado interno. Pablo se opuso a la interpretación literal de los preceptos bíblicos y en cambio consideró que dichos preceptos había que interpretarlos como una alegoría espiritual. De este modo, Pablo entendió que la circuncisión no es como marca el precepto bíblico en el cuerpo del varón, es decir, no es un precepto que se sostiene, que se marca en la carne, según el cual Abraham circuncidó a su hijo Isaac al 8º día y por eso todos sus descendientes debemos circuncidar a nuestros hijos varones al 8º día, sino que Pablo considera que la circuncisión es en el corazón, no en el cuerpo del varón. Y en el libro de Romanos del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 29, está escrito, y se le atribuye a Pablo, que la circuncisión es en el espíritu, no en la letra. Es decir, que no hay que interpretar la circuncisión como precepto en sentido literal, sino que solo en sentido alegórico y espiritual como una regeneración. Y que por lo tanto no había que practicar más la circuncisión. Más tarde, los padres de la Iglesia, que fueron los doctrinarios de la Iglesia medieval, se basan en un verso del profeta Oseas, capítulo 3, versículo 4, para destacar la indignidad de los judíos que no eran independientes políticamente, y siendo que en este verso dice que el pueblo de Israel vive sin rey y sin príncipe. Es decir, que los padres de la Iglesia marcaban que los judíos vivíamos dominados, sometidos, en relación de dependencia de otra autoridad política, eso en primer lugar, y en segundo lugar que vivíamos dispersos. Y así se crea la figura del judío errante. Es decir, que ellos señalan que el judío migra de un país al otro, siempre disperso, y no está como hoy en día concentrado
en un territorio que es Israel hoy, con un gobierno judío propio. El padre de la Iglesia, Agustín, en el siglo V, simboliza a los judíos por medio de Caín, de la figura de Caín. Caín mata a Abel en el 4º capítulo de Génesis y Agustín considera que de este modo los judíos mataron a Jesús, así como Caín mató a Abel, los judíos mataron a Jesús. El castigo divino en la Biblia para Caín por haber matado a Abel es que él va a seguir viviendo, pero el versículo bíblico dice navenad, es decir, errante en la tierra, migrando en la tierra, sin poder sedentarizarse, sin poder radicarse en un lugar fijo. De este mismo modo, Agustín piensa que el hecho de que los judíos vivan dominados por autoridades políticas de distintos países, entre los cuales están dispersos, sin una independencia política propia y sin una concentración territorial en una patria propia, sino que siempre exiliados y dispersos. Esto es el castigo, esto de este modo, al igual que Caín, es la condena divina de Dios hacia los judíos por haber matado a Abel y en el caso de los judíos por haber matado a Jesús. Entonces, según Agustín, el castigo hacia los judíos no es el asesinato de los judíos, así como tampoco Dios lo castigó a Caín matándolo, sino que vivan, pero en condición de inferioridad con respecto a los cristianos, para que así atestiguen con su estatus inferior, que así testimonien con su estatus inferior a los cristianos, su castigo por haber pecado con respecto al deicidio, es decir, asesinando a Jesús con respecto a los judíos, simbolizando acá y representando a Caín, que mató a Abel. Entonces, de este modo, los judíos eran visualizados por el cristianismo, por el primer cristianismo, como esclavos no solo espirituales, sino que también esclavos políticos. Es así como, brevando de esta ideología, según Belsasón, el estatus político-jurídico de los judíos en toda la Edad Media, en Europa Occidental, es de extranjeros. Los judíos recién empezamos a ser ciudadanos en el siglo XVIII con las ideas de la Ilustración, del liberalismo, con la Revolución Francesa. Pero hasta ese entonces mantuvimos en toda la Edad Media y moderna el estatus jurídico-político de extranjeros. Los judíos entonces, en tanto sometidos al rey, ya que en ese periodo regía políticamente la monarquía absoluta, eran considerados siervos de la Cámara Real, es decir, esclavos o posesión del rey, a tal punto que si un cristiano mataba a un judío, la indemnización no debía dársela a su familia judía, sino que al rey cristiano. Al rey cristiano le pagaba la indemnización. El rey expresó entonces, marcó una actitud de tolerancia con respecto a los judíos por medio de un documento que se denominó Carta de Privilegio. El rey le otorgaba a los judíos una carta de privilegios que era una lista de derechos a cambio de los cuales los judíos le debían un impuesto importante al rey. El derecho fundamental de los judíos en esta carta de privilegios era su residencia permanente, el derecho a residir en forma permanente en el reino. Y en segundo lugar, la libertad religiosa, la libertad de practicar su culto judío
y la libertad económica de realizar sus actividades de subsistencia. En España, la Iglesia cristiana mantuvo esta misma posición con respecto a los judíos, es decir, que el cristianismo medieval español también, al igual que en el resto de Europa occidental, visualizó a los judíos como esclavos, tanto espirituales como políticos. Con la diferencia de que en España se dio un fenómeno original, exclusivo y único, que consistió en la conversión masiva y forzosa de muchos judíos al cristianismo. Es algo que no se había dado en el resto de Europa. En el resto de Europa, una minoría, unos pocos judíos, se habían convertido por la fuerza al cristianismo, presionados por las cruzadas. O sea, por los cruzados llegaban a un pueblo y obligaban a un grupo, una minoría de judíos, a convertirse al cristianismo. Y si estos judíos no se convertían al cristianismo, los mataban. Entonces, por este motivo, una minoría de judíos se convirtió al cristianismo. Pero en España, a diferencia de lo que pasó en las cruzadas, en el resto de Europa occidental, la conversión forzosa al cristianismo fue masiva, fue numéricamente mucho mayor. El antecedente fue el fenómeno que se dio en el reino visigodo. Cuando cayó el Imperio Romano, en el siglo V, fue por la invasión de un pueblo bárbaro denominado visigodo, que era pagano, que en el siglo VII adoptó la religión cristiana. Su rey Recaredo se convirtió al cristianismo, estableció la religión cristiana como oficial y obligó a los judíos a convertirse al cristianismo. Como consecuencia, una parte de los judíos se convirtió al cristianismo y quienes no se convertían al cristianismo eran expulsados. Y muchos de ellos fueron al norte de África, se trasladaron al norte de África. Este fue el antecedente de la conversión masiva y forzosa de judíos. A fines del siglo XIV, en 1391, una causa fundamental de este fenómeno fue la persecución en Sevilla de judíos por parte del misionero Fray Vicente Ferrer. Fray Vicente Ferrer pertenecía a la orden de los dominicos. Las órdenes religiosas surgieron en el seno de la Iglesia en el siglo XI, en principio en forma contestataria, cuestionando al Papa, y después cuestionando los lujos papales, la corrupción del Papa en el papado. Pero después esta orden, la orden de los dominicos, fue, al decir de la historia del medievalista Le Goff, domesticada por el Papa, y empezó de ser cuestionadora, de ser anti-establishment, pasó a ser instrumento, a ser utilizada, empleada como una herramienta, un instrumento, un brazo del Papa para los designios papales. A esta orden de los dominicos pertenecía el Fray Vicente Ferrer, que era misionero y que pretendía que los judíos se conviertan al cristianismo. Entonces empezó a asusar a la población, a provocar para que persiga a la población de Sevilla a los judíos para convertirlos al cristianismo. Como consecuencia, con respecto a la población judía española, un tercio se convirtió en forma masiva y forzosa al cristianismo, un tercio huyó manteniendo su fe judaica y después retornó a sus ciudades, y un tercio se dice, unió en hebreo la expresión
expresión Mavet Akilu Yashem, es decir, que murieron para santificar el nombre de Dios, es decir, que optaron por morir antes que convertirse al cristianismo. Esta persecución que comenzó en Sevilla se difundió por Andalucía y de ahí por Castilla y Aragón, es decir, por toda España. A esta orden de los dominicos, a la que pertenecía Vicente Ferrer, también pertenecía Torquemada, que fue después el inquisidor general de la Inquisición, el promotor de la creación de la Inquisición española. La Inquisición fue un ministerio, al igual que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Interior. Bueno, era un ministerio que había en España, que dependía del rey, y Torquemada era un inquisidor que la orden de los dominicos, que fue quien creó la Inquisición y quien influyó en la corona para después decretar también el edicto de expulsión. La segunda causa de la conversión masiva y forzosa de judíos fueron las ordenanzas de Valladolid de 1412, también promovidas por Vicente Ferrer, que tenían como objetivo la división total entre judíos y conversos. Es decir, tenían como objeto que haya separación entre judíos y conversos, que no se mezclen, para que por un lado los conversos no se vuelvan judaizantes y no retornen a su ancestral fe judaica, y por otro lado para presionar a los judíos para con estas medidas discriminatorias para que estos se conviertan al cristianismo. Las ordenanzas de Valladolid de 1412 están influidas por lo que estableció el Cuarto Concilio de Letrán en el siglo XIII, que ya previamente había decretado este tipo de medidas. Según las mismas, se les prohíbe a los judíos tener cargos en el poder político, ya que se prohibía que un judío tenga un estatus político jurídico superior al de un cristiano, porque justamente según lo que ya había marcado San Agustín en el siglo V, el judío tenía que estar sometido a la autoridad cristiana, tenía que ser dependiente y no tenía que acceder, muy por el contrario, a una posición de gobierno. Los judíos tenían que vivir en barrios separados, o sea que si bien los judíos vivían en la aljama, en sus barrios, de modo endogámico, para establecer cohesión y en una red social, por otro lado, también fueron obligados a mantenerse separados de los cristianos en el hábitat. A los médicos se les prohíbe judíos tener pacientes cristianos y también se les prohíbe a los judíos vender comida a los cristianos porque el miedo era que envenenen a los cristianos. El temor era que los envenenen, que los maten. Y las cortes del siglo V, que eran conclusiones a las que arribaban una reunión de reyes con representantes de las ciudades, que era donde vivían en general los judíos, que conformaban por sobre todo una población urbana, establecieron que los judíos tenían que vestir una rodela en la ropa sin una señal, una marca como la del escudo de David, de amarillo de Hitler, para justamente distinguirlos y que se puedan así ser separables con respecto al resto de la población y que no se contagien, que no se contaminen, que no se mezclen con los cristianos y no influyan sobre ellos. La tercera causa fundamental de la conversión masiva y forzosa de judíos fue en 1413-1414 la disputa de Tortosa.
Estas eran discusiones teológicas establecidas entre autoridades cristianas y judías. Esta fue entre el antipapa Benedicto y los rabinos españoles, que tenían como objetivo para la Iglesia demostrar la verdad de la fe cristiana. En el periodo medieval y moderno, cada religión monoteísta se creía dueña de la única verdad. No existía un ecumenismo que surgió con la Revolución Francesa, recién con el liberalismo en el siglo XVIII. Los dos ejes de discusión en la disputa de Tortosa eran si el Mesías vino o vendrá. Para el judaísmo el Mesías aún no vino, para los cristianos ya vino en la figura de Jesús, y lo que falta es la segunda venida del Mesías, que es lo que los cristianos esperan. Y el segundo eje de discusión es si la figura de Jesús posee características divinas y humanas o solamente humanas. Para los cristianos, Jesús tiene características tanto divinas como humanas, ya que consideran a la Trinidad como su divinidad, es decir, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo, mientras que para los judíos, entre el ser humano, por ejemplo Jesús, y Dios hay un abismo, mientras que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el ser humano es finito y limitado, y no se puede confundir la naturaleza divina con la humana. Como consecuencia de esta disputa de Tortosa, muchos judíos fueron enviados a Tortosa a convertirse al cristianismo. Y entonces, en suma, en consecuencia de la persecución de Sevilla que se propagó por España, las ordenanzas de Valladolid y las cortes del siglo XV, y la disputa de Tortosa, se produjo una conversión masiva y forzosa de judíos. Posteriormente se produjo entonces la expulsión, por influencia entonces de Torquemada, sobre todo por influencia de la Inquisición, sobre todo de Torquemada, el dominico, el inquisidor general, es que la monarquía decide la expulsión, primero parcial, de Andalucía, en 1483, con el objetivo de que los judíos así se vayan, abandonen Andalucía, para que los conversos, por la relación que mantenían aún con los judíos y por influencia de estos, para que no judaicen. Es decir, que lo que quieren combatir la monarquía es la herejía judaizante, lo que ellos visualizan como herejía judaizante, la práctica secreta judaica por parte de los cristianos recién convertidos, como consecuencia de la influencia que sobre ellos tenían y la relación social que seguían manteniendo con ellos, aún los judíos. Y así pretenden separar a judíos de cristianos. En 1490-1491 se produce un libelo de sangre, que es el libelo de sangre del Niño de la Guardia, por el cual un hombre judío es condenado por supuestamente haber matado a un niño en un pueblo que es un niño cristiano, en un pueblo que se llama La Guardia, del mismo modo que los judíos consideran el cristianismo medieval habían matado a Jesús, es decir, crucificándolo en lo que ellos consideraban que era el deicidio. Lo acusaron a estos judíos del complot de destruir al cristianismo, de asesinato ritual, y por eso lo quemaron. El libelo de sangre consistía en que en la Pascua los cristianos pensaban que los judíos metían las 4
los 4 vasos, las 4 copas de vino rituales, y que este vino de las 4 copas rituales de Pesaj, de la Pascua judía, era en realidad la sangre de Jesús, que la obtenían en realidad de un niño cristiano al cual habían crucificado previamente. Generalmente aparece la imagen de un niño para reciclar la figura del niño Jesús, entonces le extraían la sangre para las 4 copas de vino, por eso se lo denomina el asesinato ritual. Y tanto el judaísmo como la fiesta de la Pascua cristiana se rigen por el calendario lunar. Por eso es que generalmente la Pascua judía y la Pascua cristiana coinciden en el mismo periodo más o menos de tiempo. Entonces, en un periodo de la Pascua cristiana, en la cual los cristianos están conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Cristo y su asesinato, entonces en ese mismo momento, simultáneamente, aparecía el libelo de sangre en el cual se reciclaba que si en realidad ellos estaban conmemorando la muerte de Jesús, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la Pascua cristiana, es porque en la Pascua judía hay judíos que están matando a niños cristianos para tomar su sangre en términos de vino, significando el homicidio, la crucifixión de Jesús. Y aparecían en estos retratos que se denominan el libelo de sangre, que los judíos crucificaban a estos niños. Esto fue un disparador, digamos, fue el detonante para que en 1492 la monarquía, antes que con influencia de Torquemada, decreten el edicto de expulsión. El objetivo del edicto de expulsión es que los conversos no judaicen, es eliminar a los judíos de España para que no influyan más en los conversos de origen judío, que no se relacionen socialmente más con ellos, para que los conversos de origen judío finalmente mantengan la fe cristiana y no en secreto la práctica judía. Es decir, que la causa se considera en general que fue religiosa de la expulsión. Sin embargo, las monarcas prohibieron a los judíos llevarse el oro, la plata, las monedas, y los judíos perdieron sus bienes inmuebles, ya que fueron estos vendidos a muy bajo precio, fueron relatados por los reyes o confiscados por estos, porque como se consideraba que los judíos eran posesiones del rey, se consideraba también, se estimaba también, que si el judío era expulsado, quien tenía derecho a quedarse con sus bienes inmuebles, con sus tierras, con sus terruños y sus casas, era justamente el rey, su dueño, su posesor. También se estableció en el edicto de expulsión que los deudores cristianos no debían, no era necesario que le paguen a los judíos. Para Elis Ricken, la motivación fue económica de la expulsión, pero para la Universidad Hebrea de Jerusalén, el objetivo de la expulsión fue ideológico y religioso. Para Reinhardt, que fueron los padres en este tema en esta escuela. El objetivo para ellos es entonces que los conversos no judaicen. Para Pablo, apóstol cristiano, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 4, acuña por primera vez el término de judaizar. Y él alude al término de judaizar, él crea este neologismo en el sentido de desviación del cristianismo. Pablo en el siglo I también establece que en el cuerpo de Cristo no hay judíos ni griegos, sino que todos son cristianos.
él acepta los conversos de origen judío, ahora solamente en la medida en que estos no judaicen, que sean fieles al cristianismo. Es decir, que Pablo abre sus brazos a judíos y griegos que quieran convertirse al cristianismo y bautizarse en la medida en que abandonen la fe de sus ancestros, la religión que era pagana antigua o la práctica judaica. El objetivo entonces de la expulsión no es la eliminación de los judíos reales como personas, como marqué al principio, como se ve en la Shoah, en el Holocausto, en la ideología hitleriana de genocidio, sino que el objetivo de la expulsión es el etnocidio, al igual que esta es el objetivo del antijudaísmo religioso cristiano tradicional, es decir, la eliminación del judaísmo como religión, como cultura, como ideología, no los judíos como personas. Alcalá, por otra parte, señala que para él el objetivo de la expulsión es que los judíos se conviertan y se queden, no que se vayan, pero sí que se queden en la medida en que se conviertan al cristianismo y sean fieles a su nueva fe cristiana. Es decir, que para Alcalá el objetivo del decreto de expulsión es la integración política y religiosa de los judíos. O sea, por una interpretación u otra, el objetivo de la expulsión es para la monarquía crear un modelo de sociedad uniforme en torno a la figura del súbdito cristiano fiel para que en dicha sociedad no haya ni judaísmo ni islam, solamente el cristianismo fiel y leal al dogma tridentino. Y ahora lo que vamos a ver es un videoclip que yo voy deteniéndolo de a poco de cómo estas raíces del antijudaísmo cristiano español, medieval y moderno llegó hasta nuestros días, hasta el siglo XX, en el periodo de Franco. Franco estableció el totalitarismo en España, líder de la falange española. Marcó, digamos, un periodo de antijudaísmo en España, en el cual lo que vamos a ver ahora es un videoclip en el cual figura un manual escolar español que se llama Yo soy español, que fue editado en la época franquista, que está dirigida a niños de 6 años que empezaban su escolaridad primaria, en la que vamos a ver cuál es la imagen del judío, cuál es la visualización del judío que aparece. La visualización del judío recrea, en este caso, en este ejemplo, el libelo de sangre que yo les expliqué previamente, que recicla el leitmotiv del exilio. Hola, mi nombre es Francisco Díez de Velasco y les voy a hablar del antijudaísmo en España por medio de un ejemplo de un manual de historia de la época franquista. El antijudaísmo español, desde luego, es un tema que se ha tratado mucho, ha sido muy transitado por la investigación. La expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492 marcó un punto muy notable de inflexión que ha tenido un enorme peso simbólico y que en cierto modo ha evidenciado una excepcionalidad, una cierta excepcionalidad española. La firma de los reyes en este documento, fechado el 31 de marzo de 1492, marca ese peso de la expulsión y ese peso de la voluntad real de que salieran los judíos del territorio que gobernaban estos reyes. Pues si bien es cierto que los judíos fueron expulsados en muchos otros lugares
de la Europa medieval. Lo ocurrido posteriormente es que retornaron al cabo a esos países, a Inglaterra, a Francia, etc. Pero no así en el caso español. Hasta muy avanzado el siglo XIX no hay una apertura hacia el retorno. Y además, curiosamente, se mantendría una ideología antijudía que, si bien no tuvo los componentes terribles, espantosos, asesinos que se plantearon bajo el nazismo, pervivió durante muchas décadas después del fin del nazismo bajo el régimen franquista, y se enseñaba además en las escuelas del modo más crudo, que es justamente lo que vamos ahora a ver. Revisaremos un manual que es el primero que tenían en sus manos los escolares españoles, a la edad de 6 años. Yo soy español es su título, y su autor era Agustín Serrano de Haro. Tuvo su primera edición en 1943 y la última edición de 1966 fue la número 26. En el capítulo 18 de este notable libro, en el capítulo 18, de todas las ediciones, salvo la última, se desarrollaba un episodio que se fechaba en la Edad Media y que narraba la muerte de un niño cristiano en Zaragoza. Vamos a repasar 4 de estas ediciones, puesto que hay cambios entre unas y otras. La primera del año 43, la 19 del año 1958, la 24 del año 1962 y luego la última de 1966. En la primera, en pleno auge del eje, es decir, en 1943, cuando se está planteando el exterminio de los judíos europeos, aparece esta narración, bajo el título inconfundible en su finalidad, de los judíos matan a un niño, inconfundible en el valor pedagógico que se quiere dar a un título así. Dice lo siguiente: en España había por entonces muchos judíos, y los judíos odiaban a los cristianos y les daba mucha rabia de que los niños quisieran a la Virgen y al Señor. Por eso mataron a Santo Domingo de Val. Dominguito vivía en Zaragoza y quería ser capitán, era caritativo, daba su comida a los niños hambrientos, era valiente, protegía a los niños débiles y desamparados, era piadoso y con otros compañeros atravesaba la ciudad cantando coplas a la Virgen. Esto era lo que más irritaba a los judíos, por eso pensaron en matarlo. Y una tarde silenciosa, al pasar por la puerta de un judío, el judío le echó de pronto un lienzo encima y lo metió en su casa y lo encerró. A medianoche se juntaron todos los judíos principales, quitaron a Dominguito su crucifijo y le dijeron que lo pisara, pero él no quiso y entonces lo crucificaron como al Señor. Aquí aparecen toda una serie de valores en relación con el comportamiento de un niño que justamente era más o menos de la edad de los 6 años, 7 años en que empezaban a utilizar este texto, pero lo más interesante quizá es lo que viene a continuación, las sugerencias del trabajo para encauzar, por parte del autor del libro, encauzar el trabajo de los maestros que utilizaban este texto. Las sugerencias para el trabajo son, desde el punto de vista pedagógico, terribles en sus consecuencias, puesto que hay detrás una clarísima ideología antijudía que ahora veremos. Primero, la definición. En pura pedagogía es perfecto. La definición. ¿Quiénes son los judíos? En presente. ¿Quiénes son los judíos? Y el planteamiento no menos terrible en las palabras en que aparece. Recordar el crimen horrendo del Calvario y la implacable maldición que eternamente pesa sobre la raza deicida. Una maldición eterna contra los judíos por deicidas, es decir, por asesinos de Dios, por haber matado a Dios. Siguiente valor: judaísmo en relación con España, y tengan en cuenta que el libro se llama Yo soy español y transmitía los valores de el nacional catolicismo español de ese entonces.
¿Querían los judíos a los españoles? Siguiente pregunta. Contestación: recordar la traición del Guadalete, es decir, el apoyo que se dice que muchos judíos otorgaron a los musulmanes contra la monarquía visigoda. Siguiente planteamiento: odio inextinguible de los judíos a los seguidores de Jesús. Es el turbio torrente que arranca del Calvario. Hasta aquí, como pueden ver, ideología antijudía, de un modo en que el pasado y el presente están como un continuum. Luego sigue con algunos planteamientos más de cercanía a los alumnos, puesto que todo lo anterior era muchísimo más lejano desde el punto de vista pedagógico. Dice: refieran los niños la vida de Santo Domingo, en qué pueblo vivía, qué había ocurrido a Santiago en ese mismo pueblo, virtudes del niño santo, cuáles te gustan más, ¿te gustaría a ti ser como él? Pues anda y haz tú lo mismo. ¿Es que no puedes ser caritativo, valiente, piadoso, amante de la Virgen María? Siguiente bloque: la gloria de morir como Jesús. ¿Os acordáis de otros niños que murieron de modo semejante? ¿Serás tú capaz de confesar a Cristo con esa valentía, aunque el hacerlo te costara la vida? Frases para escribir, rumiar y aprender, y aparece en mayúscula, sería la frase fundamental a escribir en la pizarra: yo soy capaz de dar mi vida por Jesucristo. Estos son los valores, como pueden ver, que se transmitían en esta primera edición, recuerden, año 1943. Pasamos a la edición número 19 del año 1958, muchos años después. Una circunstancia completamente distinta. Así como en el 1943 el eje, Alemania y sus aliados, tenían un poder evidente sobre Europa, a pesar de que ya empezaban las derrotas, 1958 es un contexto político y un contexto en general ideológico completamente diferente. A pesar de todo, incluso se potencian los elementos más truculentos de la narración, se mantienen igual las sugerencias y se desarrolla un poco más el hecho del martirio con palabras más insistentes en ese hecho del martirio. El texto es casi igual, bueno, de hecho es igual hasta un punto en que el judío que aparece allí le echa el lienzo encima, lo encierra en su casa y dice luego: a medianoche se juntaron todos los judíos principales. Esto ya plantea ciertas diferencias con el texto anterior, incluye más información. A medianoche, repito, se juntaron los judíos principales, quitaron a Dominguito su crucifijo y le dijeron que lo pisara, pero él contestó con valentía: y eso que no tenía más que 7 años, eso nunca, es mi Dios, pues como tu Dios has de morir, dijeron los judíos. Y termina: y le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en cruz y le traspasaron el pecho con una lanza, y Dominguito murió crucificado como el Señor. Eso es lo que estamos viendo, es como en un manual escolar de la época de Franco, dirigido a un chico de 6 años, se lo adoctrina con una ideología antijudía, con raíces en el antijudaísmo teológico cristiano medieval, porque lo que se está recreando acá es el libelo de sangre, el leitmotiv del libelo de sangre, del judío que crucifica al niño cristiano, así como los judíos mataron a Jesús. ¿Qué es lo que hace? Es el mismo libelo de sangre que apareció en el libelo de sangre del niño de la guardia como detonante para el decreto de la expulsión de los judíos de España. Entonces, este libelo de sangre que fue creado, tratado y periodizado en la Edad Media, llega, digamos, que con sus consecuencias hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, hasta ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, en el periodo de Franco, ¿sí? O sea, digamos, la raíz está, el problema empezó en el comienzo de la Edad Media y se continuó con una continua hasta el periodo de Franco. Pero eso se daba en el colegio. Claro, este era un manual que se enseñaba a los chicos en la escuela primaria, en primer grado, a chicos de 6 años, en primer grado, en la escuela primaria en el periodo de Franco. Sí, no, es
No, Pueden empezar a adultos, que Todos los vean adultos en ya- España, esto lo que estoy así se forma. Es carísimo que por esto en 2015 aparezca la ley para la nacionalización de los territorios. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Vamos a ver cuándo fue el punto de... Vamos a llegar a cuándo fue el clivaje, el punto de ruptura, digamos, la ruptura, el acontecimiento que marcó una ruptura entre todo lo que fue el antijudaísmo cristiano, teológico, tradicional de hoy, del periodo medieval y moderno, y por otro lado, la actitud de la Iglesia actual hacia los judíos, incluso en España. No solo por parte del Papa Francisco, ¿no? Y en esta edición, la representación es mucho más grande que en las anteriores, los dibujos estos que daban un apoyo iconográfico al texto mucho mayor. Las sugerencias son las mismas, es decir, los judíos, el crimen horrendo del Calvario, la raza deicida, todo igual. Año 1958. Pasamos a la edición de 1962, la número 24, y en esta se producen una serie de cambios. 1962, un contexto diferente que luego veremos algunas de las explicaciones que pueden permitir este cambio y esta matización, este intento de suavizar el antijudaísmo. De principio, el capítulo tiene otro título, Sangre inocente. Ya no aparece los judíos matan a un niño, sino sangre inocente. El texto es muy parecido, salvo ciertos pequeños cambios al principio y luego al final, ciertos cambios. Uno de ellos es que en vez de los judíos odiaban a los cristianos, aquí se dice algunos judíos, esa matización. Algunos judíos odiaban a los cristianos. En otro caso, se dice, cuando en las anteriores ediciones se planteaba que esto es lo que más irritaba a los judíos, aquí se dice, era lo que más irritaba a los judíos malos. Es decir, que aquí se está recortando y diciendo, son algunos judíos malos, son algunos judíos solo, no la totalidad de los judíos, los que estaban implicados en este horrible crimen, ¿no? Sigue el mismo proceso de desarrollo de este capítulo de la muerte. A medianoche ya lo han raptado al niño y se dice, a medianoche se juntaron muchos hombres malos. Aquí, donde antes se decía judíos, se dice muchos hombres malos. Quitaron a Dominguito su crucifijo, dijeron que lo pisara, es decir, todo igual. Y el final del todo aparece de nuevo una pequeña vuelta atrás, porque dice, eso nunca es mi Dios, pues como tu Dios has de morir, le dijeron los judíos. Aquí vuelve otra vez a encontrarse los judíos al final del texto. Vuelve lo demás de la misma manera, con la iconografía de la crucifixión, tan sugerente por una parte, pero tan terrible por otra, y esa imagen del judío con esas características fisionómicas en las que aparece, y el niño crucificado como un Cristo pequeño, como un Cristo niño. Y lo más interesante, las sugerencias para el trabajo. En estas sugerencias para el trabajo, toda la primera parte, la parte más antijudía, la parte más terrible, desaparece, ¿no? Y solo se queda en el momento en que refieran los niños la vida de Santo Domingo. Aunque sigue planteándose la finalidad última pedagógica, que es asentar el yo soy capaz de dar mi vida por Jesucristo, todo lo anterior, todo lo que planteaba la raza deicida, todo lo que planteaba el antiespañolismo de los judíos, desaparece. ¿Y qué ocurre en la última edición? La número 26 de 1966. El episodio ha desaparecido completamente del índice. No está. Bueno, ahora estamos ahora ya en la década del 60. Ya en esta época yo ya vivía la edición del 66. ¿Qué pasó acá? La década del 66, acá para el sí. Ahí está.
60, ya estamos en segunda mitad del siglo XX, ya yo vivía, ya estamos en otro periodo. En la década del 60 fue la época del flower power, de los Beatles, del hippismo, de los jeans, la difusión del jean. Mayo del 68, la gran rebelión de la gran huelga estudiantil y obrera en París, la imaginación al poder, la célebre frase de Marcuse liderando la rebelión, la intelectualidad de la Sorbonne, la posición anti-establishment de la juventud de los campus universitarios norteamericanos en contra de la guerra de Vietnam. O sea, estamos ya en la Revolución Cubana en el 62, el Che Guevara, ya estamos en otro periodo histórico, ya digamos, es otro momento. Entonces, en este periodo, este es un periodo, empieza recién ecología, la idea del medio ambiente. Entonces, en este periodo de tanto cambio general en el mundo, también la Iglesia se ve sacudida por toda esta cuestión de los cambios, de las renovaciones, de aperturas. Entonces, en la Iglesia también se da un gran cambio. El cambio consiste en un concilio vaticano. Un concilio es una reunión con los obispos de todo el mundo que se reunieron durante varios años en el Vaticano y finalmente concluyeron un documento que se denominó Concilio Vaticano Nostra Aetate. Ese Concilio Vaticano fue el Concilio Vaticano II, quien convocó y con quien se firmó ese documento que salió de ese Concilio Vaticano fue el Papa Juan XXIII. El documento que sacaron de ese Concilio Vaticano II, que establecieron, se llama Nostra Aetate, que en latín significa nuestra edad. Y justamente dice nuestra edad y los cambios que ellos promueven, que la Iglesia promueve para renovarse en este periodo ya contemporáneo. Entre estos cambios, lo que establece es que se oponen al deicidio. Es la primera vez que la Iglesia se opone a la idea central ideológica del cristianismo, del antijudaísmo, que es cristiano, teológico, tradicional, religioso, español, que venía de la Edad Media, digamos, venía del siglo V, de San Agustín, todavía como padre de la Iglesia. Es la primera vez que se cuestiona ese concepto y se oponen y prohíben el concepto de deicidio. E incluso hablan de los judíos en términos, o sea, cito literalmente, de hermanos mayores, nuestros hermanos mayores. Como digamos, de quienes también con quienes comparten la Biblia, digamos, como libro sagrado en común y fuentes comunes. Entonces acá cambia, digamos, la visión, y ahí es donde empieza el ecumenismo. O sea, lo que hay hoy en día del ecumenismo surgió recién ahí, con este documento de la Iglesia Nostra Aetate, con los lazos interecuménicos. No había hasta ese momento. Hasta ese momento cada religión monoteísta se creía dueña de la única verdad. Recién acá es donde empiezan a encontrarse representantes teológicos de distintas religiones, sobre todo la judía y la cristiana, para tratar de llegar a un entendimiento en un nivel de respeto común. O sea que si hoy en día el Papa Francisco escribe, o sea, se junta con el rabino Astorga, es porque previamente tuvo que haber un Concilio Vaticano II con un documento de Nostra Aetate, sino que este encuentro entre ellos dos, entre algunos de los elementos, sería impensable. Y este es el momento de ruptura, el acontecimiento que marca el final del antijudaísmo cristiano tradicional, teológico, religioso español, que viene desde Pablo, del siglo I, hasta la década del 60, que va hasta la década del 60 del siglo XX. Acá se marca la ruptura y aquí es donde empieza a cambiar la actitud de la Iglesia hacia los judíos.
Y vamos a ver cómo esto también se manifiesta en España e incluso en la nueva versión de este manual. ¿Y qué ocurre en la última edición, la número 26 de 1966? El episodio ha desaparecido completamente del índice. No está. O sea, lo que él dice es que este capítulo 18 del deicidio no figura del todo, no está del todo en la versión de 1965-66. ¿Qué había ocurrido? Pues se había producido una gran transformación en el catolicismo, que permite comprender el cambio que se evidencia en estas últimas ediciones del manual escolar que se está comentando. Porque hay que tener en cuenta que durante el franquismo la educación estaba firmemente supervisada por las autoridades católicas, que daban su visto bueno, su nihil obstat, a los libros de texto, a este también. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII convocó un concilio, el Vaticano II. Comenzó este concilio el 11 de octubre de 1962 y finalizó el 8 de diciembre de 1965. Fue un revulsivo para el catolicismo. Espectacular lo que allí ocurrió. Las relaciones del catolicismo con las religiones no cristianas y en especial con el judaísmo se definieron en una declaración conciliar que lleva el nombre en latín Nostra Aetate, cuya aprobación se fecha el 28 de octubre de 1965. En ella se dice expresamente que se deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. No puede ser más claro. Se expone que no se puede justificar bajo ningún concepto, y en especial basándose en los evangelios, la acusación de deicidio respecto de los judíos. Y exhorta, además, a no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la palabra de Dios. Es decir que, de hecho, se plantea que estos puntos de vista antijudíos no se pueden ya mostrar. Son totalmente contrarios al catolicismo. No es de extrañar, por tanto, que el episodio desapareciese del manual Yo Soy Español en su edición postconciliar de 1966. Para concluir y llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿cuál sería la excepcionalidad española en este asunto? No desde luego la de poseer relatos míticos e imaginarios de santos niños asesinados por judíos, que corrían en el medievo por muchas regiones de Europa, convertida en una balsa de estereotipos del horror. Lo propio, podríamos llamar la obstinación española, ha sido mantenerlo hasta una época tan avanzada y como técnica pedagógica que trataba a los alumnos de los años del baby boom y del 600, como si de iletrados campesinos medievales se tratara. Se seguía manteniendo con firmeza un antijudaísmo con claras implicaciones políticas que planteaban crudamente una caracterización como antiespañoles de los judíos de ese territorio que denominaban ellos Sefarad y que se corresponde con la península ibérica. Pues en el simbólico 1992, el mismo día en que 500 años antes, como hemos visto, los reyes católicos habían firmado el decreto de expulsión de los judíos, el rey Juan Carlos I pronunció en la Sinagoga de Madrid un discurso en el que se redefinieron del modo más oficial y solemne los parámetros para pensar el judaísmo español, y les cito este discurso del 31 de marzo de 1992. No fue, por tanto, una presencia dilatada de extranjeros más o menos adaptados, aunque conservasen su identidad y patrimonio judío. Fueron plenamente hispanos y contribuyeron a fraguar lo que habría de ser la personalidad de España como nación. Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispano-judíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles. Así, el antijudaísmo oficial y la excepcionalidad española en estos asuntos quedaban relegadas a pesadillas de un pasado que, a pesar de haber poblado el primer encuentro de muchos españoles con la historia, muestra justamente lo que la historia no debe ser. Si bien se quiso hacer historia de relatos imaginarios, de leyendas que servían para potenciar el odio, una de las tareas de los historiadores es no dejar de recordar que aquello ocurrió y quizá alertar
que los argumentos del odio que toma como blanco ciertas religiones, al cabo del tiempo pueden parecernos tan ridículos como los que se expresaban en este episodio de los judíos matan a un niño que se ha comentado. Gracias. Entonces, digamos, la actitud de la Iglesia cambia con respecto a los judíos y empieza por primera vez a renegar del antijudaísmo y a rechazar el antijudaísmo, digamos, así mea culpa, recién a partir de 1965 con el Concilio Vaticano II y este documento que este concilio genera, que es el Manual de Arte. Ahora lo que vamos a ver es un discurso breve, o sea, este discurso que acaba de ser mencionado, en el cual se refleja un cambio de la actitud española de comunidad política con respecto a los judíos, en el cual, en vez de considerarlos como extranjeros, que es el estatus en el cual fueron considerados los judíos en toda Europa occidental, en toda la Edad Media y la Edad Moderna, empiezan a ser considerados como ciudadanos. Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispanos judíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles, con independencia de cuál sea su credo o religión. En la Sefarad de hoy es posible continuar la creación filosófica, literaria, científica y cultural que ha hecho dignos de recuerdo a tantos judíos españoles de la Edad Media. Sí, no, te preguntaba si antes de la nueva constitución, creo que del año 78, estoy segura de donde se declara que España no tiene religión oficial, si previamente sí lo tenía el catolicismo de la época de Franco. Sí, en la época de Franco había una alianza entre Estado e Iglesia, una alianza entre Estado e Iglesia, al igual que había habido en la época de los Reyes Católicos, Estado e Iglesia, por el cual la Iglesia era la religión oficial y era la Iglesia la que marcaba los contenidos del adoctrinamiento de la juventud por medio de los manuales escolares en la escuela. De todas maneras, en la época de Franco había muy pocos judíos. Sí, es cierto, pero de todos modos la visión que, es cierto, pero de todos modos la visión que ellos daban de los judíos, la imagen que ellos forjaban de los judíos era de la índole. Sí, de todos modos, si bien había muy poquitos judíos en la España franquista, la imagen que forjaban de los judíos en este periodo, se forjaba de los judíos en este periodo, era esta. Y en el periodo franquista había una alianza entre Estado e Iglesia, al igual que también lo hubo en el periodo de los Reyes Católicos, por lo cual la ideología estaba dictaminada por la Iglesia, los contenidos ideológicos estaban dados, digamos, por la Iglesia. La bajada de línea ideológica venía de la Iglesia en forma vertical, de arriba hacia abajo, y todos los chicos que estaban en la escuela se educaban en base a estos valores cristianos. Es algo que pasó también acá cuando en las escuelas se estudiaba catecismo, moral y civismo, los judíos tenían que ir a la cátedra de moral aparte, o sea, también era porque no había suficiente bifurcación, diferencia entre Estado e Iglesia. Incluso hoy en día en la provincia de Salta está ese problema, toda una discusión por ese problema. Sí, hoy en la provincia de Salta todavía está ese problema, como debate, si volver o no a ese tipo de confluencia entre Estado e Iglesia para el adoctrinamiento de contenidos cristianos en las escuelas públicas. En mi época se estudiaba historia a los que eran judíos y a los no judíos les daban clases de cristianismo. Eso fue toda la juventud, fue así en todos los colegios. Sí, o sea, porque todavía no
era totalmente laico el Estado en ese momento. Al igual que no había secularización en la época del periodo franquista.